Hoy no voy a tener ayuda ahí en la cámara. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraste. Vamos a pedir a los niños que salgan con Jessica y van a salir con Vivian, creo también. Cuando tu mirada se fue por mí, supe que me amabas, lo entendí, supe que Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te pedimos tu inspiración, la que viene de arriba para predicar tu palabra. No quiero yo palabras humanas. Quiero palabras inspiradas por ti, Señor, porque es lo que tu pueblo necesita. Es lo que bendice, es lo que no añade tristeza, es lo que edifica. Espíritu Santo, pon tu palabra, Señor, en mi corazón y en mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Yo últimamente he estado pensando en la cuestión de la mente y el cristianismo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver estas cosas? Bueno, tiene que ver porque muchas personas en el mundo, no sé si hay algún confundido aquí en la iglesia, pero por lo general en el mundo la gente piensa que el cristianismo es una especie de cosa irracional, de hipnosis, ¿no? Como que los cristianos apagamos el cerebro y asimilamos el cristianismo, no sé, como un autómata que sigue una programación. Y nada más lejos de la realidad. El cristiano piensa. El mensaje de salvación es para que lo pensemos. Lo único es que el cristiano recibe un milagro especial de parte de Dios, que es una habilitación de una mente que antes era incapaz de pensar lo espiritual, pero por la obra del Espíritu Santo y por la renovación milagrosa del Espíritu Santo, la regeneración, el nuevo nacimiento, como le queráis llamar, el cristiano recibe esta mente renovada que le permite pensar en las cosas del Evangelio. La salvación es un mensaje, apela en primer lugar a tus pensamientos, a tus ideas. Dios no espera para nada que tú no aceptes aquello en lo que no puedes primeramente pensar y asimilarlo con tu mente. Otra vez, la fe es en cierto sentido intelectual, pero lo que pasa es, y aquí donde está el problema, donde difiere la cosa, la fe es intelectualmente espiritual. El cristiano es una persona que tiene la capacidad de pensar y de creer lo espiritual, pero cree aquello que piensa primero. El ofrecimiento de salvación es un mensaje que tú tienes que pensar, asentir y seguir. Amén. Entonces, cuando tú te convertiste, o cuando Dios está tratando con tu vida, Dios se está manifestando a través de tus pensamientos. Como digo un día, está poniendo ideas de salvación. Está haciendo que el mensaje de la cruz haga sentido. Porque ya no eres un hombre natural. Recuérdate que la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Para él son locura. Bueno, la diferencia es que Dios en un sentido pues hace cuerdo al cristiano para que entienda las verdades de la fe. Entonces el mensaje es de comprensión. La gran diferencia, y aquí donde nosotros, porque obviamente tú te puedes preguntar esto, bueno, pastor, la Biblia dice que el mensaje es locura, que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, para él son locura. Lo dice así clarito la Biblia. ¿Cómo es que yo ahora las entiendo? Y no solo las entiendo, me deleito en ellas, me agradan, me siento atraído hacia ellas. Porque previamente el Espíritu Santo hizo un cambio, una regeneración, un milagro en tu mente, y es como si hubiera puesto otra mente. Amén. Ha puesto una mente nueva, una mente espiritual. Con esa nueva vida vino la nueva mente, y esa mente sí
entiende, asimila y piensa las cosas del Espíritu. Amén. ¿Amén? Entonces, por eso yo quería un poco remachar en este tema que yo he hablado varias veces, pero es que me interesa. Yo predico muchas veces de lo que a mí en un sentido también me deleita, ¿no? Lo que sucede en tu mente es importante. Este es el título del mensaje. Lo que sucede en tu mente es importante. Ahora mira esto. Vamos a leer un texto precioso. La Biblia está llena de estas cosas. Pero este texto es muy bonito y aparte de eso es dicho por el propio Jesús. Juan 10 del 22 al 29. Vamos a leer un poquito, que a mí me interesa solamente ahí. Bueno, hay muchas cosas interesantes, pero voy a pararme fundamentalmente en los versículos del 26 en adelante, pero vamos a comenzar en el 22. Juan 10, 22 al 29. Dice: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, o celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Como si no se lo hubiera dicho, ¿no? Entonces Cristo le responde: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. De donde se entiende que yo he sido testigo de esas cosas, ¿verdad? Dice, ahora, miren lo que Cristo va a decir. Va a decir algo tremendamente profundo, poderoso, pero esta es la verdad. Miren. Amén. Versículo 26. Dice: pero vosotros no creéis. Y va a explicar por qué ellos no creen. Él está hablando a gente que no creen. A gente que ha resistido su mensaje, que ha resistido incluso las obras sobrenaturales que él ha hecho, y a pesar de que todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Cristo ha dicho, no ha sido suficiente nunca para ellos, porque para el hombre natural, y esto que te sirva en un sentido de tranquilidad, hay gente para los cuales nada es suficiente y no van a creer. Miren por qué no van a creer. Dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Ya le había dicho este mismo concepto. Y ahora va a decir algo tremendamente maravilloso. Él está diciendo: mire, la razón por la que ustedes no creen es esta: ustedes no son de mis ovejas. Y va a explicar quiénes son sus ovejas. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida. ¿A quién? Mis ovejas. Yo les doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y ahora sigue profundizando en la mente, en las cosas de Dios de una manera maravillosa. Porque ahora dice, él está diciendo: son mis ovejas, y ahora va a revelar otro dueño. Dice: mi Padre que me las dio, ¿qué les dio? Esas ovejas, ¿verdad? Mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Pero fíjense lo que dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz. Ahora, obviamente, tú tienes que concluir que se trata de un tipo de oír distinto, porque esta gente no está sorda. Amén. Esta gente no está sorda. De hecho, están oyendo a Cristo hablarle y le están respondiendo a Cristo. No se trata de una sordera física, en un sentido. Se trata de una incapacidad espiritual para oír y para entender y para pensar en lo que están oyendo desde el punto de vista de salvación. Amén. Ellos están oyendo. ¿Qué están oyendo? Lo mismo que están oyendo todos los demás. ¿Amén? Pero hay un grupo en esos que están escuchando que reaccionan de una manera diferente. Dice: oyen mi voz.
Y eso quiere decir, por eso lo he puesto a esto, lo que pasa en tu mente es importante, para que ya desde ahora empieces a estudiar tu mente. Esto se trata de la mente y la salvación. Amén. Mis ovejas oyen, piensan, meditan, reciben, desmenuzan, son atraídos hacia mi mensaje. Otra manera de ponerlo: mis ovejas le hayan sentido, le hace sentido para ellos las cosas que yo estoy diciendo, y eso produce fe. Amén. Mis ovejas, cuando oyen, creen lo que están oyendo. Amén. Creen todo lo que yo digo, que involucra el plan de salvación, que involucra seguirme, que involucra comprometerse conmigo, todo lo que involucra. Pero mis ovejas oyen mi voz. Amén. Entonces, vamos a la mente. Por eso digo, estamos ahora en la mente de las ovejas. Ya vimos la mente de los otros, del hombre natural, de los fariseos, de los contumaces, de los que rechazan. Y dice: ¿ustedes no creen? Ustedes no creen. Ustedes no son de mis ovejas. Ustedes, lo que yo les estoy diciendo, volviendo a conectarlo con el texto que dije, les son locura. De hecho, no solo les son locura, de tal manera indignaron a esta gente las palabras de Jesús, que lo crucificaron. Lo crucificaron. Y una de las cosas que ellos no pudieron entender, y eso está claro en la Biblia, es que Cristo era Dios. Sí. Y se lo dice, le dice, porque Cristo le dice, a un momento que lo quisieron apedrear, y Cristo le dice: muchas obras buenas hechas, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y dice: no te estamos apedreando por las obras, te estamos apedreando o te queremos matar, porque siendo tú hombre te haces igual a Dios. Ellos sabían lo que Cristo estaba diciendo. Cristo estaba diciendo lo que estaba diciendo: yo soy Dios encarnado. Ahora, ese mensaje en otro tipo de persona, una persona con un oído diferente, con una mente renovada, con una mente espiritual, produce algo distinto. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Amén. Eso es una reacción. Eso es un pensamiento. Esas son cosas que, como decimos, los dots que se van conectando. En inglés tienen esa frase, connecting the dots. En inglés también dice putting two and two together. Eso es lo que ocurre en la mente renovada del creyente, del que es atraído hacia la salvación, de aquel que Dios maravillosamente le ha entregado a Jesús para salvación. ¿Y eso qué quiere decir eso? Bueno, me voy estoy hablando 3 días sobre eso. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es. ¿Qué quiere decir que Dios se las dio? Bueno, esto lo que quiere decir, eso es un vistazo a que Dios eternamente había determinado la salvación de esas ovejas, y llegado su momento estaban listas como la buena tierra y fueron entregadas al Salvador. Quiere decir que Dios, antes de la fundación del mundo, había decidido los que habían de ser salvos, antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Y dice: mi Padre que me las dio. Las ovejas estaban en Dios. En primer lugar, en la mente, en el plan de Dios, ahí estaban. Y llegado su momento, fueron a través de la obra milagrosa de Dios entregadas al Salvador, y vieron y creyeron y pensaron en el mensaje y siguieron. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Amén. Y yo las conozco y me siguen. Mire, déjame leer otro texto de ahí mismo de Juan también, de esto de la mente y la salvación. Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Oye esto. Fíjense que el que es de Dios va primero que el oír la palabra. No es el que oye la palabra se convierte en ser de Dios. No. El que es de Dios, recuerden, conéctenlo con el otro versículo. El Padre me las dio. Es grande Dios. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué cosa? Oye. Otra vez, no
creas que se trata de un oír físico. Se trata de una reflexión profunda de la mente que acepta y está de acuerdo con las palabras de Cristo. El que es de Dios piensa y piensa positivamente y cree en lo que está oyendo, porque ha sido habilitado para eso. Amén. Amén, Dice, amén. miren el contraste, miren el contraste. Se lo voy a leer otra vez. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y entonces dice, punto y coma, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Bien. Míralo en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Oye, esto dice, los que pertenecen a Dios, mucho más ajustada, ¿no? Pero igual, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Pero a mí me gusta esa frase. Los que son de Dios escuchan con gusto la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que una gente oye la palabra de Dios y dice, y otro oye la palabra de Dios y es miel al paladar espiritual. Es renovación, es refrigerio, es expectativa, es esperanza, es levantamiento en un momento de aflicción, es un tesoro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que esos pertenecen a Dios, esos son de mis ovejas y esos oyen la voz del Maestro. Amén. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Entonces es importante. Y ahora un poco circulando esto, sobre todo para una persona que no ha visto esto anteriormente y sin embargo ahora comienza a ver. Si tú comienzas ahora, por eso te he dicho varias veces, atiende los pensamientos de salvación que vienen a tu mente. Atiende lo que dijimos en un momento que era una especie de seducción. La Biblia dice, me sedujiste y fui seducido, ¿verdad? Atiende a esos pensamientos que te atraen a Jesús, porque los que pertenecen a Dios, los que son sus ovejas, son seducidos, disfrutan o asimilan con gusto la palabra de Dios. Amén. 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 Entonces sus ovejas se deleitan en su palabra. Amén. Y hacen más cosas. Miren, por ejemplo, dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice, y yo las conozco. Ese conocimiento que está en la Escritura no se trata de un conocimiento de información. Dios no necesita información. La Biblia usa esta palabra conocimiento para referir una especie de amor profundo, una compenetración, un afecto. De hecho, yo busqué, por ejemplo, bíblicamente, conocer generalmente significa escoger, favorecer o reconocer. ¿Sabe por qué? La Biblia está, por ejemplo, Dios le dice a Israel, a vosotros os he conocido por encima de todos los pueblos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios se enteró que existía Israel en ese momento? No, es otra cosa. Por ejemplo, no sé si fue, creo que en el caso, no sé si de Adán o de Abraham, pero varias veces se usa en la relación de la pareja, dice, y conoció Isaac a Rebeca. Pero no porque se la presentaron, ya tú sabes lo que significa ese conocer, ¿verdad? Es un amor, es una compenetración, es un afecto. Entonces, en ese sentido, la Biblia dice que Jesús conoce sus ovejas. Jesús las ama a sus ovejas desde el principio, las favorece, las reconoce, son de Él. Amén. No le puede, en otra palabra, a Él no se le puede pasar gato por liebre. Nadie va a venir creyéndose que está fingiendo cristianismo a decirle al Señor, ay Señor, yo soy tremendo cristiano, mira yo cuántas cosas hice en la iglesia, cuánto trabajé, y que dice el Señor, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca, ¿qué cosa? Os conocí. Obviamente no se trata de que no sabía quiénes eran ellos, Él sí sabía quiénes eran ellos. Es otro tipo de conocimiento. Es nunca os reconocí míos, nunca los reconocí de mis ovejas. Nunca fueron a buena tierra.
nunca fueron del Padre. Amén. Entonces, y eso a veces uno tiene que tener cuidado, porque hay gente que se piensa, a nosotros nos pueden engañar. Sí, claro. Y nosotros no estamos aquí tampoco para estar juzgando si este o no es o no es. Nosotros no estamos aquí para juzgar el corazón. Sí podemos juzgar los actos, hay un error con eso. La gente dice, no juzgue, no, espérate, yo no juzgo lo que hay en tu corazón, pero sí juzgo lo que tú haces. ¿Amén? Eso sí lo juzgo. Si tú vienes aquí a la iglesia a comportarte inapropiadamente, como un cristiano no se debe comportar, pues juzgamos ese acto. Amén. Con misericordia, con perdón, con todas las atenuantes, etc. Pero hay gente que dice, no me juzgue. ¿Cómo que no te juzgue? No te voy a juzgar, pero yo no puedo juzgar. Eso sí no lo puedo juzgar, si tú eres creyente o no. Aunque la Biblia dice, por sus frutos los conoceré. Pero hay un sentido en el que yo no sé. Y Pablo es un poco cuidadoso, ya una vez hablé de eso. Pablo es un poco cuidadoso con meter a la gente al infierno. Tú no sabes, tú no tienes esa potestad. Yo no tengo esa potestad de meter a la gente al infierno. Yo no puedo decir, no, tú no eres cristiano porque mira cómo te estás comportando. No, yo no puedo decir eso. Tú puedes estar cometiendo, tú puedes ser un día un cristiano que diste fruto en la iglesia y por alguna razón caer en pecado y cometer los más horribles pecados. Aún así, yo no puedo, ni tengo autoridad, ni tengo facultad para decirte, tú eres un hijo del infierno, tú te vas a perder. No, yo no sé tu historia todavía, yo no sé si Dios no ha acabado contigo. A lo que yo sí puedo hacer, que dice la Escritura, es tomar medidas para que mientras la persona esté en pecado no contagie o no contamine la iglesia, o mi casa, o mi familia. Amén. Yo sí, que como dijo Pablo, quitad ese perverso del medio vuestro, a ver si se salva en el día del Señor, pero quítenlo del medio vuestro, ¿verdad? Eso es un juicio sobre un pecado. Amén. Entonces, el pecado sí se juzga, sí se juzga. A veces nosotros pensamos que no, pero bueno, me fui de este tema que estamos hablando. Entonces, estamos en el conocimiento, ¿verdad? Conocer generalmente significa escoger, favorecer, reconocer. Ahora, vamos a hablar de ese conocimiento especial. Mire, ese conocimiento especial es tan maravilloso que va atrás a la mismísima mente de Dios, a la mismísima eternidad, cuando todavía no existía ni un grano de arena, cuando la divinidad no había creado y solo existía la divinidad en su eternidad. Mira lo que dice este texto. Me encanta este texto. Romanos 8, todos lo conocen, del 29 al 31, dice: porque a los que antes conoció, recuerden, mi oveja vaya en mi voz, versículo 27, y yo las conozco. Y dice Romanos 8, 29 al 31, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra predestinar en este mundo y en el porvenir, de aquí a Francia, Inglaterra y a todos los países, del griego, del original, siempre quiere decir que Dios te destinó de antemano, que el destino ya fue establecido. Eso quiere decir predestinado. Y dice a los que antes, y es una referencia cuando ese antes, cuando el principio no está calificado, se refiere a lo que está ahí atrás en la eternidad. Antes de lo primero, cuando solo existía el Ser Supremo en toda la eternidad. Desde allí se hizo un plan. ¿Y tú sabes cuál es la buena noticia? Tú estabas en él. Amén. Tú estabas en él. Y entonces dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. ¿Para qué los predestinó? Mira, para que fueran hechos conforme a la imagen de Dios. La Biblia se responde solo: ¿para qué te predestinó Dios? Para hacerte igual a Cristo. Amén. Amén. No físicamente como Cristo. Cristo va a tener otra física, Cristo va a tener otro tamaño, Cristo va a tener otro color, no sé. Pero Dios te predestinó para que esa persona que tú eres, en su perfecta expresión, tenga las virtudes de Cristo Jesús. Ame a Dios como Cristo Jesús. Incluso, ya eso lo hemos dicho, tenga hasta el cuerpo en gloria que tiene Cristo Jesús. Él te ha predestinado para que cargues la imagen y los atributos de su Hijo.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Y estamos hablando de cosas que no han pasado. Y dice Dios, ya, están destinadas. Vamos a ver si es verdad. A lo mejor este pastor no me parece que eso es cierto. Bueno, vamos a ver si es verdad. Dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, tenga la preeminencia. Dice, ahora va Pablo a enganchar con predestinación, va a hacer una cadena. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Hijo. Repito, pensamiento. Ese llamado no es el llamado público, porque en ese caso, si fuera el llamado público, mira cómo esos llamados van a concluir. Los mismos que son llamados van a tener el mismo fin. Si tú concluyes que ese es el llamado público, el llamado para todos, entonces todos terminan aquí. Obviamente se está refiriendo a un llamado distinto. Miren, dice, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Pero ¿cómo es posible que glorificó si todavía nosotros no estamos? Solamente Dios puede hablar en esos pasados maravillosos. Pasados porque hablan de cosas que ya Él hizo para ti. Cosas que ya tú tienes. Entonces, en el plan de Dios, ya Dios te predestinó y tú estás justificado. Estás llamado, justificado y glorificado. Pero espérate, yo todavía... A ver, pastor, este no es mi cuerpo glorificado, todavía me duele, todavía me salen verrugas, todavía se enferma. No, pero ya pasó en la mente de Dios. Ese es tu destino. Tu destino es la gloria. Amén. Amén. ¿Y dónde se comienza a entretejer ese destino? Dios mismo. Dios desde la eternidad te diseña en amor, eso es conocer, te conoció. Dios en la eternidad te predestinó, determinó tu destino. Dios en su momento te llamó con un llamado diferente. Y ahí es donde ese texto entonces aterriza sobre el versículo de mis ovejas oyen mi voz. Ese es el llamado que las ovejas oyen. Es un llamado que en la teología se llama irresistible. Es un llamado irresistible porque no es un llamado de que ven acá, es un llamado distinto, hecho milagrosamente por el Espíritu Santo, mediante el cual Él atrae efectiva y finalmente los que son suyos. Amén. 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 Entonces, cuando hablo de ese llamado es un mensaje a la mente del creyente, y ese creyente ya todas las estrellas se le han alineado para que él entienda ese llamado. Ya Dios ha hecho todo, ya Dios lo ha preparado, lo ha hecho buena tierra, ya Dios le ha dado la vida necesaria, la iluminación necesaria para entenderlo. ¿Y qué es lo que le falta? Bueno, las cosas que siguen. Entonces, una vez que esa persona recibe ese llamado y se entrega a Cristo Jesús, cree, es lo que dice. Tú has visto que la gente dice, no, Él es salvo porque el pastor hizo un llamado y vino acá adelante. Y la gente, yo tengo mucha gente que y yo, ya a ver si yo le pongo ya un punto final a esto. Yo tengo gente que cariñosamente, con amor, me dicen, ay, ¿por qué no? Haga llamado. Pero yo no soy quien llama. Quien llama es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está llamando ahora. ¿Verdad? Yo puedo, claro, lo hacemos a veces, venga acá adelante y vamos a orar y todo eso, pero que el venir aquí adelante sea el resultado de ese llamado interno. Hay personas que allí sentadas reciben ese resplandor, esa iluminación, y ahí en sus corazones entregan su vida a Cristo.